Ya. Hola, buenas tardes, buenos días. No. Bienvenidos a la clase número 14, si no me equivoco. Sí, 14 de Biología Común. En esta clase vamos a ver todo lo que es el sistema endocrino. Antes de empezar diciendo que vamos a ver, tengo que hablarles de un link que en realidad es un formulario que la FED lo dejó en el chat del Zoom. Y también va a estar, ahora como estoy hablando con la gente de YouTube, va a estar ahí también, si no me equivoco, en la descripción. Y este formulario es para evaluarnos, para evaluar cómo han sido los PPT, cómo han sido las guías, para evaluarnos nosotras como profes también, o sea, como tutoras, no profes. Y eso, para ayudar a mejorar, la verdad. Entonces, esta encuesta ya se envió por Telegram, se envió aquí por el chat de Zoom, y va a estar ahí en la descripción de YouTube para los que pueden hacerlo. Es un formulario muy cortito y no se van a tomar más de 5 minutos, yo creo que a lo más 3, así con suerte. Así que si tienen tiempo, por favor háganlo porque nos va a ayudar a mejorar en todo. Y ahora ya finalizando ese anuncio, que tenía que hacerlo, ya, lo que nos lo que tenemos que ver ahora es empezar a hablar del sistema endocrino. Y vamos a ver las generalidades del sistema endocrino. Con las generalidades vamos a ver sus características y nos vamos a centrar en una glándula que es el páncreas. Y eso es lo que tenemos que ver hoy día. La próxima clase van a ver otro tipo de regulación hormonal, que es la de los ovarios, si no me equivoco, sí, el ciclo ovárico. Así que empecemos. Bueno, ahora entonces vamos a empezar a ver el sistema endocrino como ya les conté. Bueno, primero hablemos del sistema nervioso versus el sistema endocrino, porque son dos sistemas diferentes que a la vez no hay que estudiarlo por separado porque uno se va a dar cuenta que ambos sistemas están muy relacionados, aunque ocurran de forma distintas, están íntimamente relacionados e incluso lo pueden encontrar a veces como el sistema neuroendocrino, porque están muy relacionados entre sí. ¿Cuáles son las principales diferencias de cada sistema? Así por si acaso. El sistema nervioso es un sistema que funciona a través de neurotransmisores. También la vía en que se propaga este sistema es a través de neuronas, o sea, tiene una vía neuronal o una transmisión nerviosa. Lo que genera el sistema nervioso es una respuesta rápida. Son respuestas rápidas, son respuestas breves y casi inmediatas. Por ejemplo, nuestros movimientos, los movimientos de mis manos, de todo en realidad, se debe gracias al sistema nervioso. Son respuestas rápidas, cortas, breves. O sea, repetidas veces lo mismo, pero se entiende. Un ejemplo, como ya dije, el movimiento. En cambio, el sistema endocrino es un sistema, primera diferencia, que se hace a través de hormonas. El sistema nervioso, como ya mencioné, se hace a través de neurotransmisores, en cambio el sistema endocrino se hace a través de hormonas. Estas hormonas van a ser transmitidas por la sangre. Esa es su vía. El torrente sanguíneo va a ser la vía del sistema endocrino. La del sistema nervioso, como ya mencioné, eran los nervios, o sea, las neuronas. Es una transmisión nerviosa. Esta es una transmisión por el torrente sanguíneo. La respuesta que hace el sistema endocrino va a ser una respuesta mucho más lenta y va a ser más larga. La otra era una respuesta casi inmediata y corta, en cambio el endocrino es todo lo contrario. Es una respuesta que va a ser larga, es una respuesta que va a ser lenta. Un ejemplo del sistema endocrino, el metabolismo. Entonces yo los voy a escribir aquí. Este es su mecanismo a través de neurotransmisores. O sea, se transmite a través de neurotransmisores. Y el sistema endocrino se transmitía a través de hormonas. La vía son, o sea, sí dije hormonas, las vías son las neuronas, o sea, vía, voy a poner mejor transmisión nerviosa. Transmisión nerviosa, y la otra transmisión era por el torrente sanguíneo. Transmisión
por el... y lo más importante que la respuesta que genera el sistema nervioso, la respuesta va a ser rápida y va a ser corta. Respuesta rápida y corta. Y en cambio, el efecto que generan las hormonas, su respuesta va a ser lenta y larga. Lenta y larga. Esas son las principales diferencias del sistema nervioso y el sistema endocrino. A pesar de que sean muy diferentes, ambos sistemas son muy importantes y trabajan muy íntimamente, ya que ambos regulan las funciones o las actividades del organismo. Entonces, siempre están muy dependientes del otro, a pesar de que sean, ¿cómo se dice? A pesar de que se vean diferentes, están muy íntimamente relacionados. Sí tiene que ver con la homeostasis. Lo ideal de estos sistemas, más el sistema inmunológico, lo ideal es mantener todo el equilibrio del cuerpo. Y el sistema endocrino está específicamente, una de sus principales funciones es mantener la homeostasis, que es que todo funcione bien en el organismo. Sí, y el ejemplo del sistema nervioso era la movilidad. Nosotros movemos las manos a través de estos impulsos, gracias al sistema nervioso. En cambio, un sistema endocrino ya serían regulaciones de actividades como más internas, más largas, más lentas, que no podemos hacer, como lo que es el metabolismo. ¿Quedó clara la diferencia entre el sistema nervioso y el sistema endocrino? Espérame, voy a borrar. Entonces uno es lento y el otro es largo. Y ahora nos vamos a enfocar en el sistema endocrino. Ya dijimos como las principales generalidades, pero ahora vamos a hablar de algo mucho más específico. Ya, dijimos que el sistema endocrino ¿cómo se llama? Utilizaba hormonas. Eso es lo que utiliza el sistema endocrino, hormonas. Las hormonas van a regular la actividad de otras células. Una de las características de la hormona es que actúan en pequeñas cantidades, o sea, no se suelta un torrente de hormonas, sino actúan en pequeñas cantidades. También actúan a distancia en zonas lejanas. Como viajan por el torrente sanguíneo, pueden llegar, no sé, una hormona liberada desde mi cabeza y puede llegar hasta mi pie. Entonces, es por eso, porque actúan a distancia en zonas lejanas, porque viajan por el torrente sanguíneo. Son de acción lenta, o sea, no va a ser algo inmediato, y son muy específicas. Cada hormona va a ser específica a un tipo de célula o un tipo de órgano, y esta va a modificar su función. Entonces, podemos hablar de las hormonas entonces que actúan en pequeñas cantidades, actúan a distancias en zonas lejanas, son de acción lentas y son específicas. Esas son las grandes 4 características de las hormonas. ¿Y cuál era la función? Regular la actividad de otras células. Las hormonas regulan la actividad. Eso sería lo que hace una hormona. Entonces, como yo aquí en ese cuadradito naranjo, o sea, flecha naranja, lo que sea, puse ¿qué hacen? Bueno, aquí está mucho más específico. Algo general es que regula las actividades de órganos y células, pero aquí ya más específico tenemos, bueno, lo primero, que ya lo dije muchas veces, lo segundo, que controlan el uso de almacenamiento y de la energía, refiriéndose a lo que hace la insulina, el glucagón, respecto a la glucosa, que ya lo vamos a ver más adelante. También regulan procesos de reproducción, desarrollan características secundarias, mantienen niveles sanguíneos de iones y glucosa. Bueno, esas son funciones más específicas dependiendo del tipo de hormona, ¿ya? Pero en general las hormonas lo que hacen es regular actividades de otras células. Y ahí ya están más específicas, como lo que haría una célula en específico. O sea, una célula, una hormona. ¿Se entendió lo que hacen las hormonas y qué son las hormonas? Esas son las 4 características. Y su función, regular la actividad de otra cosa. Ellas regulan. Analogía de hormonas. No sé cómo decirlo. Pero regulan. El punto 2. El punto 2 es que son específicas a órganos o células que modifican su función. Ya, las hormonas no actúan. La hormona A no me funciona, por ejemplo, a todas las células de mi organismo, por así decirlo, sino que la hormona A
va a influir a una célula A. A eso significa que sea específica, que cada hormona tiene su célula, por así decirlo. ¿Y a qué se refiere que modifican su función? Se refiere a que las hormonas, lo que dijimos era regular la actividad de una célula. Entonces, eso va a hacer que modifique su función. Por ejemplo, si la célula estaba secretando mucha sustancia, la hormona va a incidir en esta célula y le va a decir como, oye, déjate de producir tanto. Entonces va a modificar la función de la célula para que la célula deje de secretar esa cosa que estaba secretando en exceso. No sé si se entiende. Estamos en la clase 14. A eso se refiere que son específicas y que modifican la función de ese órgano o célula a la que van a actuar. Porque piensen que el sistema endocrino lo que intenta mantener es la homeostasis. La homeostasis es un término que no me sé textualmente, pero sé que es mantener el equilibrio y la actividad así en un nivel perfecto casi en el cuerpo, mantenerlo. Entonces, todo tiene que estar en perfecto funcionamiento, no puede haber algo de mucho, más encima el cuerpo le gusta ahorrar también. Entonces, me perdí porque estaba hablando de esto, se me fue. Entonces, lo que hace el sistema endocrino es mantener este equilibrio en el organismo, y las hormonas van a ¿cómo se llama? Van a asegurarse de que las células estén cumpliendo correctamente, y las van a regular y las van a afectar en su actividad. Sí, las que desarrollan características secundarias serían, si no me equivoco, el estrógeno, la progesterona, que son que en la pubertad, cuando se empiezan a secretar estas hormonas, cambian. Por ejemplo, si no me equivoco, el estrógeno hace que crezcan las mamas. No me acuerdo mucho, pero afectan con características secundarias, se refiere a los cambios que hacen en la pubertad. El PPT ya está subido desde ayer o antes de ayer, por si acaso. Ya, pasemos. Las hormonas se pueden clasificar según su naturaleza. Vamos a encontrar 3 tipos de hormonas: las hormonas esteroidales, las hormonas peptídicas y las hormonas derivadas de aminoácidos, u hormonas aminas, también se le puede llamar. Las hormonas que son esteroidales son hormonas que tienen naturaleza lipídica. Naturaleza lipídica. ¿A qué me estaría refiriendo si tienen naturaleza lipídica? Sí, de lípidos. Entonces las hormonas esteroidales provienen de lípidos. ¿Qué lípidos? En específico, el colesterol. Las hormonas esteroidales provienen, no lo anoté, son derivadas del colesterol, y el colesterol es un lípido, por eso se dice que son de naturaleza lipídica. Entonces derivan del colesterol. Y por eso se supone que son de naturaleza lipídica. También se le llama que son liposolubles. Eso significa que son hidrofóbicas. Tenemos que recordar que los lípidos o algunos lípidos son hidrofóbicos, así que si tienen naturaleza lipídica, eso hace que también sean hidrofóbicas. Y eso se le llama que son liposolubles. Las hormonas peptídicas, recordando el nombre peptídico, ¿qué podríamos decir de estas hormonas? ¿Cuál es su naturaleza? Sí, las hormonas peptídicas tienen naturaleza proteica. Son de naturaleza proteica y son hidrosolubles, por lo que significa que son hidrofílicas. Hidrosolubles e hidrofílicas. Pero lo importante es que son de naturaleza proteica. Y por último tenemos hormonas derivadas de aminoácidos u hormonas aminas. Y las hormonas aminas, bueno, ustedes están diciendo las hormonas peptídicas también son aminoácidos. ¿Cuál es la diferencia? Que las hormonas peptídicas son cadenas de aminoácidos, y las hormonas derivadas de aminoácidos son solamente los aminoácidos como modificados. Esa es como la diferencia, pero quiere decir que su naturaleza o provienen de aminoácidos. Son aminoácidos. Aminoácidos. Y también son hidrosolubles hidrofílicas.
Entonces, vamos a encontrar tres tipos de hormonas según la naturaleza o su composición. Las hormonas esteroidales, que son hormonas de naturaleza lipídica, la mayoría derivan del colesterol. Tenemos las hormonas peptídicas, que son de naturaleza proteica, o sea, que provienen de proteínas. Y por último, las hormonas derivadas de aminoácidos, que son aminoácidos modificados. Esos son los tres tipos de naturaleza de hormonas que vamos a encontrar. Hormonas hay muchísimas en el organismo, y a efectos de prueba también, en las que se estudian también son hartas, pero a mí el año pasado en el prueba me enseñaron, apréndete las esteroidales y las derivadas de aminoácidos, y el resto son proteicas, porque las hormonas peptídicas son muchísimas, pero no sé si solamente existen estas, yo creo que no, pero a efectos de prueba solamente preguntan por estas hormonas esteroidales que están en morado. Las celestes son peptídicas, algunos ejemplos, y las verdes son las que son derivadas de aminoácidos. Y estas son las que más preguntan en la prueba. Y en hormonas esteroidales yo me aprendí estas, porque son las únicas que preguntan, que son progesterona, testosterona, estrógeno y cortisol y aldosterona. Las primeras tres que les dije, la progesterona, la testosterona, y el estrógeno, también se le dicen hormonas sexuales. Y el cortisol y aldosterona se dicen que son de la corteza suprarrenal. Son hormonas que provienen de la corteza suprarrenal. Entonces, hormonas esteroideales vamos a encontrar las hormonas que son sexuales, que es la progesterona, la testosterona y el estrógeno, y tenemos hormonas que emiten la corteza suprarrenal, que es el cortisol y la aldosterona. Esas 5 son entonces hormonas me cuesta decir esta palabra, esteroidales, que son de naturaleza lipídica, y esas son las que se tienen que aprender. La progesterona, testosterona, estrógeno, aldosterona y cortisol. La mayoría terminan en ona. Yo sí me lo aprendí como para aprendérmelo, ¿ves? Progesterona, testosterona, aldosterona, y luego ya vendría el estrógeno y cortisol. Bueno, no importa. Esos 5 son de origen esteroidal. Pasemos con las primeras derivadas de aminoácidos, que sería la tiroxina, T3, y la T4, y la adrenalina, o también la pueden conocer como noradrenalina, y también puede llamarse epinefrina. Esas son derivadas de aminoácidos, son solamente 2, la tiroxina y la adrenalina. Y yo a efectos de prueba me aprendí esas de memoria, así como aprenderme cuáles eran las esteroidales, aprenderme cuáles eran las derivadas de aminoácidos, que son esas 2, y todas las demás las dejé como peptídicas. Todas las demás que te mencioné son peptídicas. Por ejemplo, la insulina, la ADH o antidiurética, que también se llama, la oxitocina, ¿alguien se sabe otra? El glucagón. El glucagón, otra más. Bueno, todas las demás, ya les dije, todas las demás van a ser, o a mí me dijeron así, todas las demás son peptídicas. ¿Alguien se sabe otra más? También está la prolactina, la hormona estimulante de melanocitos, la hormona antidiurética, bueno, esto ya la dije, o vasopresina, la oxitocina, la ACTH, la LH, bueno, la LH es glucoproteica, pero también tiene proteína en su estructura. La FSH también. El GH, la hormona del crecimiento, eso también. La voy a escribir. Espérenme. GH. Bueno. Y la prolactina, dije. Entonces, lo que yo recomiendo es estudiarse las lipídicas, las derivadas de los aminoácidos, y las demás van a ser proteicas. Me dan un segundo que mi hermana me está llamando. De verdad, sí, cortito. Aprovechen y escriben un poco.
Ahora sí, perdón. Bueno, esas serían las hormonas o tipos de hormonas, ejemplos de hormonas esteroidales, derivadas de aminoácidos y peptídicas. Voy a avanzar. Bueno. Mecanismos de acción según la hormona. O sea, cómo funciona según el tipo de hormona. Vamos ahora a ver las hormonas que son liposolubles y las hormonas que son de origen proteico o hormonas hidrosolubles. Las hormonas que son liposolubles, como pueden entrar, van a poder, todo no, las hormonas que son liposolubles, aquí dice que las hormonas liposolubles cuando actúan sobre receptores dentro del núcleo activan genes dando lugar a la síntesis de una proteína. Aquí, ¿qué va a pasar? La hormona que tiene origen liposoluble, o sea, origen lipídico, va a poder ingresar adentro de la célula. Y dentro de la célula va a tener su receptor que luego va a llevar a cabo la función que tiene que hacer en esa determinada célula. La característica es que sus receptores están dentro de la célula. Pueden estar en el núcleo o pueden estar en el citoplasma. Eso es, la hormona llega, una célula que es una célula endocrina va a liberar una hormona. Esta hormona va a viajar por el torrente sanguíneo y va a llegar a la célula que es su destino. Esta hormona, en su forma de actuar, va a lograr entrar, va a lograr atravesar la membrana, los fosfolípidos, y adentro se va a unir a un receptor dentro de la célula. Este receptor puede estar en el núcleo o puede estar en el citoplasma. Así funcionan las hormonas que son liposolubles. ¿Se entendió? Entonces voy a poner aquí receptor dentro de la célula. El receptor puede estar en el citoplasma o puede estar en el núcleo. ¿Se entendió? No me respondió nada. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, repito. Las hormonas liposolubles van a ser hormonas que van a poder atravesar la membrana de la célula. Si puede atravesar la membrana de la célula, ¿dónde va a estar su receptor? ¿En la membrana afuera o dentro? Adentro de la célula. Adentro de la célula. Sí. Entonces, la hormona que es liposoluble entra a la célula, pasa por los fosfolípidos, ingresa a la célula y se va a encontrar con su receptor adentro. Ahí se va a unir con el receptor. Ese receptor puede estar unido o al núcleo o puede estar suelto en el citoplasma. Dependiendo de la función que tenga que hacer esa hormona, es donde va a estar su receptor. Pero esa es técnicamente cómo funcionan las hormonas que son liposolubles. Lo principal es que pueden ingresar adentro de la célula, ya que adentro de la célula vamos a tener el receptor. A eso se refiere, ese es el mecanismo de acción que tienen las hormonas que son liposolubles. ¿Se entendió ahora? Sí, gracias. Ya. Ya, mira, sí. Ahí me adelanté de lo que la célula endocrina, porque lo iba a explicar más adelante, pero debía haberlo explicado ahora, la verdad. Pero déjame ver otra cosa. Ya olvidé. No, eliminé la imagen, no sé por qué, pero la eliminé. La célula, voy a compartir pantalla. La célula que libera la hormona se le va a llamar célula endocrina, que es la célula que libera la hormona. Entonces, la célula endocrina es la célula que libera la hormona. Aquí va a salir, imaginemos que ese circulito es mi hormona, entonces esta célula secretó la hormona, mi célula A. Voy a poner célula A. La célula A secretó la hormona, entonces esta va a ser una célula endocrina, porque es una célula que secreta hormonas. Esta hormona va a viajar por el torrente sanguíneo, o sea, a meter adentro del torrente, y va a viajar, y va a viajar, y va a viajar, hasta a donde se necesitaba. Por algo esa célula endocrina secretó esa hormona. Y va a llegar entonces a una célula que se le va a llamar célula diana. La célula diana es a la célula en donde va a llegar esa hormona. Piensa que es como si se estuvieran enviando, no sé, un paquete por Starke, así. La célula endocrina es la vendedora, y ella le va a enviar la hormona a través del torrente sanguíneo hasta la célula que lo va a recibir. Entonces,
esta casa envía, la célula como casa, envía el paquete, que sería la hormona, lo envía por el torrente sanguíneo y llega a su célula objetivo, que es a la que tiene que ir a modificar algo o a regular la función. Y esa célula a la que recibe, o sea, el comprador en este caso, se le llama célula diana. Célula diana. Ahí escribí un poquito feo, pero se entiende. Célula diana, que es la que recibe entonces la hormona, y a la que se le va a ejercer este cambio. Porque acuérdense que las hormonas lo que hacen es hacer un cambio en la célula. Entonces, ahí se entendió lo que es la célula endocrina y la célula diana, ¿no? Igual, si no me equivoco, lo vamos a hablar más adelante. Está en una diapositiva, por si luego lo quieren escribir todo de nuevo. Entonces, ¿qué pasa con las que son las hormonas? Voy a aprovechar aquí la pizarra del tiro. ¿Qué pasa con las hormonas que son liposolubles? Las hormonas que son liposolubles, entonces ya aquí tengo mi hormona que va a entrar a la célula diana, y como es una hormona de naturaleza lipídica, puede ingresar adentro de la célula, o sea, su receptor no está afuera, sino que el receptor puede estar o adentro en el núcleo o adentro en el citoplasma. El punto es que esta hormona que es liposoluble puede ingresar adentro de la célula, y adentro de la célula esa misma hormona que se secretó va a hacer la función, o va a cambiar la función. Eso es. La célula diana es la célula que recibe la hormona secretada. Imagínense como, no sé, una pyme envía su, no sé, lo que vende. Entonces lo envía por Starken, que sería el torrente sanguíneo, y luego llega a la casa de la compradora, de quien compró. La célula diana es donde llega la hormona. Por eso se le dice diana. La diana es el centro cuando uno tira en el coso, ¿no? Según yo, esa es la diana, entonces es el objetivo, por así decirlo. Todavía no hablo de eso, no me quiero adelantar. Que sea liposoluble. Las hormonas liposolubles son las hormonas que tienen origen lipídico, o sea, esteroidal. Ay. Ahora sí. Entonces, ese es el mecanismo de una hormona que es liposoluble. Su receptor está dentro de la célula, por lo que puede ingresar. Ingresa la hormona adentro de la célula diana. Célula. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las hormonas que son hidrosolubles? Las hormonas que eran hidrosolubles son hormonas de origen proteico. Las hormonas que son de origen proteico no pueden ingresar adentro de la célula. ¿Por qué no lo pueden? Porque algunas proteínas tienen zonas polares, o sea, zonas con cargas, y acuérdense que las moléculas que tenían carga no pueden atravesar la membrana. Entonces la hormona proteica no va a poder ingresar a la célula. Si no puede ingresar a la célula, ¿qué creen que va a tener entonces su receptor? ¿Va a estar adentro o afuera en la membrana? El receptor va a estar afuera porque la hormona no puede entrar. Y espérenme, voy a aprovechar de contestar que dijeron por qué medio de transporte entran las hormonas. Entran por difusión simple o facilitada, dependiendo de la hormona. Difusión simple o facilitada. Por si acaso. Ya. Entonces, las hormonas liposolubles podían ingresar a la célula porque pueden atravesar la membrana de fosfolípidos. Pero ¿qué pasa con las hormonas que son hidrosolubles? Las hormonas hidrosolubles son hormonas de naturaleza proteica. Y algunas proteínas tienen zonas polares. ¿Qué significa que sea polar una molécula? Polar, no apolar, polar. Sí, que una molécula sea polar es porque, tal como dice Carla, posee carga. Las moléculas pueden atravesar la membrana así como así, si tienen carga. ¿Lo pueden hacer por difusión simple si es que tenían carga? No, solamente pueden atravesar las membranas las moléculas que no poseen carga. En cambio, las hormonas proteicas hay algunas que sí. Por lo tanto, la hormona proteica no va a poder ingresar adentro de la célula, por lo que su receptor va a estar en la membrana, afuerita.
Pero ahora ustedes me dicen, ¿cómo lo hace entonces? Porque la otra hormona entraba adentro y adentro, ¿cómo va a ser la función la hormona si está afuera? Y ahí es porque llama a su amiguito. Como la hormona proteica no puede ingresar a la célula, se va a unir un receptor de membrana. Cuando se une el receptor, va a llamar a su amigo el nucleótido llamado AMP cíclico, que según yo ya lo escucharon hablar cuando vieron los que eran ácidos nucleicos en biomoléculas. El AMP cíclico es un nucleótido que se llama, se le va a llamar segundo mensajero. El primero va a ser la hormona, pero este se llama segundo mensajero AMP cíclico. ¿Qué va a hacer el AMP cíclico? Este va a ser el que haga la función el que va a hacer la función de la molécula adentro, o sea, de la hormona adentro de la célula. Entonces, aquí se puso como un poquito más complicado cómo la hace, porque la otra era llegar y entrar y ella hacía la función. Aquí es distinto. Como la hormona proteica no puede ingresar a la célula, se va a unir a un receptor que está afuera de la membrana. Cuando se une con receptor, va a mandar una señal, va a llamar a su amigo. ¿Cuál es ese amigo? El AMP cíclico. El AMP cíclico, como dice aquí, es un segundo mensajero. El AMP cíclico lo que va a hacer es cumplir la función de la hormona proteica adentro, porque el AMP cíclico está dentro de la célula, pues la hormona proteica no puede ingresar, entonces para que funcione y se realice la acción, va a necesitar la ayuda de este que ya está dentro de la célula, y el AMP cíclico entonces va a ser el segundo mensajero, que es el que va a ayudar a cumplir las funciones que tiene que hacer. Ay, dar un ejemplo, no recuerdo, a ver. Ay, no, espérame. El AMP cíclico no ayuda a entrar, sino que él va a cumplir la función de la hormona. Como la hormona no puede entrar a hacer la función, va a llamar al AMP cíclico para que entre, para que él lo haga, no para que entre, para que él haga la función de la hormona, lo va a reemplazar, y por eso se dice segundo mensajero, porque va a ser el segundo que va a ayudar, va a terminar de cumplir la función, porque la hormona proteica no puede entrar y hacer la función, así que el AMP cíclico es el que la desarrolla. Ya, mira. Aquí me dieron un ejemplo, como una especie de analogía. No sé si la que me preguntó, por ejemplo, no sé si era como un ejemplo en la vida cotidiana o real, cómo pasaba. Yo pensé que era algo real, como, esta hormona es esto. Que es, por ejemplo, eso. Cuando tú vas a tu curso, no, a un curso de otra generación, y tú le dices al profe, ¿puede dar este anuncio? Tú vas, tu función es dar un anuncio hacia el curso B. No sé, yo soy del A, no, mentira, yo soy del B, el B es más bacán. Ya, yo soy del B y le tengo que dar un mensaje al curso del A. Esa es mi función, darle el mensaje al curso A, que sería la otra célula. Pero yo no puedo ingresar a ese curso. Entonces, ¿qué hago? Me asomo por la puertita y le digo, o sea, acerco al profe y le digo, oiga, profe, ¿sabe qué? Necesito que le diga esto al curso A. Entonces, el profe va a recibir el mensaje, el profe lo recibe, se va a parar al frente al curso y le va a decir, oigan, ¿saben qué? Bla, bla, bla. Y ahí va a transmitir el mensaje que yo tenía que dar. No sé si así se entendió con ese ejemplo que me lo dieron ahí por interno y que no se me habría ocurrido, así que está muy bacán. Gracias. Voy a tener que tener una asesoría así de que me den ejemplos, analogías. Así. No, pero eso es entonces. El AMP cíclico cumple ese rol del profesor, que es transmitir el mensaje dentro del curso, porque yo no puedo entrarla. Y también, ¿quién quiere entrarla? Ya que pesa. Lo digo yo, que estuve todo mi año en el A y luego me cambié el B. Ya. Entonces, eso. Pero entonces la hormona se une como a los receptores que sí pueden estar en contacto con la hormona, que sí pueden estar adentro. Y la hormona, o sea, perdón, los receptores le dicen al AMP cíclico el mensaje, ¿o no? No tan así, mira. A ver. A ver. Pizarrita, ¿dónde estás? Ya aquí.
Aquí cumple la misma función. Una célula que es endocrina secreta la hormona, viaja por el terreno sanguíneo hacia la célula diana. Pero esta hormona que se secretó va a ser una hormona de origen proteico. Que sea hidrosoluble no puede ingresar adentro de la célula. Entonces aquí voy a dejar mi célula en grande. Y ahí está. Esta es mi célula diana. Y la célula diana lo que va a tener va a ser unos receptores en la membrana. Los dibujé en forma de Y. Ya. Estos son los receptores que tiene la célula diana. Entonces la hormona que secretó la otra célula, va a viajar hasta que se va a unir con el receptor de la célula diana. ¿Por qué? Porque no puede ingresar adentro de la célula. Entonces se une el receptor con la hormona. Y aquí, así técnicamente, no sé muy bien qué pasa así específicamente, pero sé que el receptor, al ocurrir esa unión, le manda una señal y el AMP cíclico, que lo voy a dibujar como un cuadrado, el receptor, cuando ocurre la unión entre la hormona receptor, se genera una señal que llama al AMP cíclico. Lo voy a dejar de color azul. AMP, bueno, celeste. AMP cíclico. Y el AMP cíclico aquí viene, viaja, y llega hacia el receptor, y el AMP cíclico luego va a cumplir la función que tenía que hacer la hormona adentro de la célula. El AMP cíclico es el reemplazante, el que reemplaza la hormona. Eso es lo que hace. Pero eso así es lo que se ve, a grandes rasgos. Solamente recuerden que las hormonas que son hidrosolubles no pueden ingresar a la célula, así que su receptor está afuera, tal como se ve en la imagen. Está afuera el receptor y, y va a tener la ayuda de un AMPC cíclico, y este AMPC cíclico es el segundo mensajero, que es el que cumple la función de la hormona dentro de la célula. Literalmente, eso es lo que tienen que saber. ¿Se entendió? Sí, el AMPC cíclico va a llegar al receptor, va a captar la información y dice, ya, ¿yo qué tengo que hacer? Ah, bueno, tengo que hacer esto. Y como él sí puede entrar y está dentro, dice, ya, yo hago eso, yo hago eso. Y pip, 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 y hace la función que debía hacer, y ahí la célula se va a modificar y cosas así. Eso es. Y lo que pasaba en las liposolubles era el contrario. ¿Cómo no entienden? Si es facilito. No, ya. Miren, les voy a poner aquí la hormona que es liposoluble. La hormona, o sea, las hormonas liposolubles sí pueden ingresar adentro de la célula. O sea, viene aquí y logra atravesar la membrana y entra. Y adentro de la célula va a tener su receptor. Pues el receptor puede estar o en el citoplasma o en el núcleo. El punto es que está dentro el receptor. Entonces la unión de la hormona con el receptor es adentro de la célula. En cambio, en las hormonas que son hidrosolubles, su receptor no está dentro de la célula, está afuera. ¿Por qué? Porque la hormona hidrosoluble no puede entrar. Entonces el receptor está afuera, si se dan cuenta aquí estaba acá adentro y el otro está afuera. Y para que se produzca la función, como la hormona no puede entrar, para que se produzca la función llama la ayuda del AMP cíclico. Y el AMP cíclico va a ser un segundo mensajero que él va a captar el mensaje y lo va a hacer adentro de la célula. Eso es todo. Ya, si quieren anotar algo. Sí, la célula diana es donde llega la hormona. No sé si todas las hormonas proteicas son polares, no lo sé. Solamente que sé que son hidrosolubles y por eso no pueden ingresar adentro de la célula, que es lo que tienen que saber. Célula. Estoy buscando una pregunta por si acaso, no es que la haya dejado y botado. No la encontré. Ya avancemos. Sí,
No sé cómo más explicárselo, ya les di el ejemplo del profesor. Ya, voy a terminar esto de nuevo, pero con el ejemplo que dio el compañero del profe. Si fuera una hormona liposoluble, y yo soy del B, voy al curso A, y yo puedo entrar a su curso, puedo abrir su puerta y entrar a la sala y yo darle el mensaje a ese curso. En cambio, con una hormona que es hidrosoluble, yo no puedo ingresar al curso A, sino que yo voy a ir, voy a tocar la puerta, el profesor se va a acercar a mí y le voy a decir mi mensaje, que le tengo que decir. Y el profe adentro del curso se los dice a los demás, porque yo no puedo ingresar, entonces necesito de la ayuda de... no sé si es por... ya me perdí, pero eso era, esa es la analogía. No, la forma de las liposolubles puede ser por difusión simple, que es gracias a proteínas, o puede ser por difusión facilitada. Bueno, miren, aquí hay un video de cómo lo hace, a ver si ahora sí queda más claro. La hormona, que es hidrosoluble, se une al receptor y el receptor libera el AMP cíclico. O sea, aquí ya no muestra que llega, ya muestra que el AMP cíclico está unido al receptor, pero es la misma idea. Llega la hormona hidrosoluble y como no puede atravesar los fosfolípidos, se une al receptor de la membrana y ahí ya el AMP cíclico sale y cumple la función de la hormona, pero dentro de la célula. No, no es necesario saber más específico, con solamente saber cuál es el mecanismo de que uno entra, el otro no, ya estamos bien. No hay que saberse el proceso complejo, porque el proceso va a cambiar dependiendo de cada tipo de célula. O sea, si la insulina no tiene la misma función que la otra, bla, bla, entonces no. Entonces eso tienen que saber nomás. No sé si se entendió con eso, con el videíto y el GIF. Llega a la hora, no entra, entonces libera el otro. Ya voy a pasar. Ahora, ¿cómo se regulan las hormonas? Porque tiene que estar todo regulado. Las hormonas no solamente se secretan con un chorro de agua y se dejan ahí de por vida corriendo el agua. No, tiene que estar regulado. Se libera una porción más exacta de lo que necesita. Cuando se arregla el problema, se cierra el grifo y no se abre, por así decirlo. Entonces tiene que haber un mecanismo que regule las hormonas derivadas de aminoácidos son hidrosolubles, así que hacen lo mismo que las que son de origen proteico. Bueno, entonces tiene que haber una forma, el organismo que regule la liberación de las hormonas y que no deje el chorro de agua abierto y que se desparrame por todo el rato, porque ahí va a dañar más que arreglar. ¿Cómo puede ser la regulación de esta hormona? Puede ser por feedback negativo o por feedback positivo. Vamos a hablar del positivo primero porque es el más fácil de entender, así que, total, atención por favor. El feedback positivo es cuando una célula o una glándula, como dice ahí, va a liberar una hormona, la hormona 1. Esta hormona 1 va a estimular a otra célula o una glándula y esta glándula va a liberar una hormona 2 y la hormona 2 va a estimular de nuevo a la glándula 1 a que siga secretando más. Entonces el feedback positivo es secreta, así una estimula a la otra y la otra la estimula de vuelta, entonces va a estar todo el rato secretando. Eso es el feedback positivo, porque como podemos ver en el esquema de aquí abajo, la glándula 1 secreta a la hormona 1, la glándula 2 va a liberar a la hormona 2, y la hormona 2, en vez de inhibir el proceso, va a estimular de nuevo a la glándula 1 para que la glándula 1 siga secretando hormona 1 y así sucesivamente. Es una pura secreción. Se estimulan así, sí, no infinito, hasta donde quiera el organismo, pero hablo de que no la frena, sino que la sigue estimulando, a eso voy. La secreción de la otra va a seguir estimulando. Es pura estimulación, por así decirlo. En cambio, la negativa es cuando la glándula 1 va a secretar la hormona 1. La hormona 1 va a estimular a la glándula 2.
la glándula 2 va a liberar a la hormona 2, pero el aumento de la hormona 2 no va a estimular de nuevo a la glándula 1, sino que la va a inhibir. ¿Qué pasa si la hormona 2, viendo el gráfico de acá abajo, qué pasa si la hormona 2 inhibe a la glándula 1? Sí, lo voy a escribir. Pero ¿qué pasaría primero entonces si la hormona 2 inhibe a la glándula 1, viendo el gráfico acá abajo? Sí, si la hormona 2 inhibe la glándula 1 a consecuencia va a dejar de producir hormona 1. Si la hormona 1 no se produce, la glándula 2 tampoco va a producir la hormona 2 y ahí es una forma de frenar la secreción, por así decirlo. Veamos de nuevo el gráfico aquí y lo termino de escribir. Quiero que entiendan primero y luego lo definimos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el hipotálamo. El hipotálamo va a liberar hormonas que estimulan a la hipófisis. Por eso se dice un más, feedback positivo, porque estimula a la otra a que produzca más. El hipotálamo estimula a la hipófisis para que produzca otra hormona. La hipófisis va a liberar otra hormona. Esta hormona va a afectar a una glándula. Esta glándula va a secretar otra hormona que va a producir un cambio en un órgano, por ejemplo. Entonces, todo eso es feedback positivo, porque el hipotálamo estimula la hipófisis estimula a la glándula, y la glándula secreta una hormona, que esa hormona va a estimular a un órgano. Ese sería el feedback positivo. Ahora, ¿qué pasa con el negativo? Es cuando ya ocurre todo esto, pero el aumento, cuando hay mucha hormona secretada por la glándula, que aquí dicen el nombre glándula, cuando empieza a aumentar esa secreción de esa glándula, eso le va a enviar una señal, por así decirlo, y el hipotálamo va a decir, oh, hay caleta de esa hormona, ya, voy a parar mi secreción. Entonces su función va a disminuir, su secreción va a disminuir. Entonces por eso sale un menos tanto aquí como aquí. El aumento de la hormona secretada por la glándula va a causar que disminuya o se inhiba la hipófisis y que disminuya o se inhiba el hipotálamo. ¿Qué pasa a consecuencia si se inhibe el hipotálamo? Todo esto es una reacción de cadena. Si se elimina el de aquí, todo lo demás va a dejar de suceder. Entonces así va a disminuir. Sí, piensen que el organismo siempre va a tratar de hacer todo hasta que todo esté normal, que todo esté equilibrado. Si ve que, si ve que está, por ejemplo, bajo una cosa, el organismo va a secretar hormonas para que eso vuelva a subir y vuelva a estar todo equilibrado. Entonces imaginan que secreta la hormona para que esto vuelva a subir, a subir, a subir, y sigue secretando y se pasa, ahí el organismo va a decir como, ya llegué, no tengo por qué secretar más hormonas, entonces deja de secretar las hormonas y deja así todo equilibrado. Así que ahora lo voy a escribir y lo voy a hacer en una pantalla, como en línea recta, para que lo puedan copiar. Ya voy a borrar todos los dibujos. La mayoría de las hormonas se regulan por feedback negativo, la mayoría. Hay muy pocas que se regulan por feedback positivo, e incluso les tengo un ejemplo. Voy a explicar cómo funciona el mecanismo y luego les muestro el ejemplo, ¿ya? Pero la mayoría de las células se regulan por feedback positivo, porque tomen esa lógica. El cuerpo tiene que arreglar algo, entonces secreta hormonas. Cuando ya lo arregla, ¿por qué tiene que seguir secretando hormonas si ya lo arregló? Entonces una forma de frenarse es que él capta y dice, ya hay mucha hormona, ya lo arreglé. Entonces esa hormona le estimula al original, por así decirlo, para que deje de producir. Si lo inhibe, todo es una reacción en cadena. Así que si inhibe el principal, deja de producir todos los demás y así se va regulando cuando aumenta. Entonces voy a poner aquí feedback positivo. Y feedback negativo. Bueno, si se me ve una letrita, perdón, pero ustedes entienden. Ya. Entonces el feedback positivo es cuando yo tengo una hormona A, una hormona B y una hormona C.
Lo que va a pasar entonces es que la A va a estimular, va a estimular una glándula para que se secrete la hormona B, la B va a estimular a otra glándula o célula para que secrete la C. El aumento de C, en vez de inhibir a todo esto para que deje de ser secretada, va a ocasionar un feedback que es positivo, por lo que va a estimular de nuevo a la glándula A para que se siga secretando. En cambio, en el feedback negativo, voy a poner glándula mejor. La glándula A, glándula B, ya sé, se me puso con mayúscula, y la glándula C. ¿Ya qué pasa? La glándula A va a liberar una hormona, que va a ser la hormona A. La hormona A. La hormona A va a estimular a la glándula B para que la glándula B secrete otra hormona, que va a ser la hormona B. La hormona B se va a dirigir hacia la glándula C para que la glándula C libere la hormona C. Pero ¿qué pasa? El aumento de hormona C no va a estimular de nuevo a la glándula A para que siga secretando A. Eso sería feedback positivo. Como es feedback negativo, la hormona C, liberada por la glándula C, lo que va a hacer es inhibir o disminuir el funcionamiento de la A. Entonces le voy a poner un menos, porque lo inhibe o lo disminuye. ¿Qué pasa? Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si se disminuye o inhibe el funcionamiento de la glándula A? ¿Qué pasa si yo elimino la glándula A? Sí, deja de secretar. ¿Qué deja de secretar? Deja de secretar la glándula A. ¿Qué pasa si se deja de secretar la glándula A? Si decíamos que la A estimulaba la glándula B, ¿qué pasa si se deja de secretar la glándula A? Ya, no muere la B, eso ya es muy, muy dramático, sino que la glándula B no es estimulada, porque la que la estimulaba era la A, y si la A no se produce, la B tampoco. Si la B no es estimulada, no puede secretar la hormona B. Si la hormona B no es secretada, no puede estimular a la glándula C. Si la glándula C no es estimulada, no puede secretar la C, y así el ciclo. Y ahí, si no se puede secretar la glándula C, va a disminuir los niveles de sanguíneo de esta hormona. ¿Se entendió? Ese es el feedback negativo, que una hormona va a hacer o va a incidir en una glándula para que disminuya o se inhiba su producción. En cambio, en el feedback positivo es contrario, como que simplemente lo aumenta, todo el rato lo aumenta, solo es estimulación y aquí hay una inhibición. Ya, entonces ahí feedback positivo permite que se siga aumentando la secreción hormonal. En cambio, en el feedback negativo, cuando se produce un aumento ya. Entonces, en otras palabras simples, en el feedback positivo, si cuando la hormona se secreta, la glándula va a decir como, hay un aumento de esta hormona, entonces la voy a seguir produciendo. Así como, mira, aumento esta hormona, sigamos produciendo. En cambio, en el feedback negativo, si hay un aumento de la hormona, la glándula va a decir como, no, hay mucha hormona, hay que dejar de producir. Eso es todo. Sí, es viceversa también. Y
Y esos son los tipos de regulación. ¿Se entendió? Y todo es una reacción de cadena. Si no se produce la glándula A, esta glándula A no va a secretar, que estimula la B, y así. Es todo reacción en cadena. El negativo que está ahí significa que inhibe o disminuye, ¿ya? Por si acaso. Sí, pues la consecuencia que genera el feedback negativo es que disminuya la producción de una hormona. Y en el feedback positivo, la consecuencia es que aumente o siga aumentando la producción de una hormona. Esas son las consecuencias. En uno disminuye y en el otro aumenta aún más. Y eso sería. Bueno, ¿cuál es el ejemplo de cada una? Yo ya les dije, casi todas se regulan por feedback negativo. Y en el positivo hay muy poquitas. Bueno, aquí tendríamos un ejemplo: el hipotálamo estimula la adenohipófisis para que la adenohipófisis libere una hormona que estimula la tiroides. La tiroide va a secretar la hormona T3 y T4, o también llamada tiroxina. Pero cuando hay un gran aumento de tiroxina en la sangre, esto va a que el hipotálamo tenga una señal y diga, no, tengo que dejar de producir. Hay mucha T3 y T4 en la sangre. Entonces, el aumento más de lo normal de la tiroxina va a inhibir la producción de la adenohipófisis y del hipotálamo. Si se inhibe esa producción, se va a dejar de producir T3 y T4 porque esto es una reacción en cadena. En cambio, un ejemplo de feedback positivo es con la oxitocina, bueno, y la prolactina, pero es más fácil hablar de la oxitocina, aunque es lo mismo. La oxitocina es una hormona que su función es esto quiero que me entiendan nomás ya, no es necesario que lo escriba. La oxitocina es una hormona que su función es, o una de sus funciones son las contracciones en el parto. Las contracciones, bueno, contracciones musculares, pero también se habla mucho de oxitocina en las contracciones en el parto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno, imaginen, la mujer ya está en labor de parto, el organismo va a empezar a liberar oxitocina, y su aumento de el aumento de oxitocina en la sangre, en vez de frenar al hipotálamo o inhibirlo para que deje de producir, le va a mandar una señal para que aumente aún más la producción. Entonces, por eso las contracciones se vienen cada vez más fuertes, bla, bla. Porque ¿de qué sirve en el parto que se libera oxitocina? Para la contracción. Y luego, en cuanto el organismo lo sienta, lo inhibe, ahí cómo va a salir el bebé sin las contracciones. Véanlo con ese sentido. Entonces, este es el tipo ya con ejemplo de cómo es el positivo. El hipotálamo libera oxitocina, y la oxitocina, cuando hay un aumento en la sangre, en vez de frenar al hipotálamo o inhibirlo para que deje de producirla, lo va a estimular de nuevo para que el hipotálamo siga y aún siga aumentando los niveles de esta hormona. Esos serían los dos ejemplos. ¿Se entendieron? Y claro, si este ciclo no se regula bien, es lo que termina generando algunas enfermedades, por ejemplo, enfermedad de la tiroides, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo. Si no está bien, si esta regulación no funciona bien, es lo que termina causando las enfermedades. Por ejemplo, si una persona tiene mucha más, no sé, hormonas, también puede ser por una falla en la regulación. Bueno. Otra forma de acción hormonal. Yo les dije que lo principal de las hormonas es que viajaban por el torrente sanguíneo. Bueno, esa era una, pero es la más importante, la verdad, porque la hormona también puede tener dos tipos de secreciones. Una secreción paracrina, una secreción autocrina y una secreción endocrina. Voy a partir la última porque la última ya la vimos y ya conversamos de ella. Cuando la secreción es endocrínica, es porque la célula emisora o la célula endocrina libera la hormona hacia el torrente sanguíneo para que la hormona viaje hacia otra célula en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, no sé, mi hipotálamo libera una hormona que va a viajar al torrente sanguíneo para enviarme esa hormona a la punta del pie. ¿Cómo la hace? A través del torrente sanguíneo. Entonces es una secreción de hormonas de células que están lejanas. Una está en mi cabeza y la otra está en mis pies, por ejemplo. Esa es la célula endocrina. ¿Cuál es la célula autocrina? La célula, como dice auto, viene de uno, de auto de uno.
Entonces, cuando es una célula autocrina, es cuando la célula libera esta hormona para luego captarla ella misma. Entonces, como que se manda una señal a ella misma, libera la hormona y luego la hormona vuelve a regresar a la célula. ¿Por qué hacen eso? No lo sé. O sea, por algo debe ser. Pero esa es la secreción que es autocrina. Es cuando entonces una celular se manda una autoseñal. Como que libera la hormona, pero la hormona no viaja ni a otra célula, sino que viaja a sí misma. Sí, hay independiente por la vida. Amor propio también, sí. Exactamente, se quiere mucho y no necesita ayuda de nadie, ¿no? Yo me regulo sola, déjenme, yo me facilito todas mis hormonas. Esa es la autocrina. Y la paracrina es cuando tenemos, es una secreción entre células vecinas. Ahí son vecinas, hola vecina ahí, entre casas al lado, y es cuando la célula que emite la hormona, esta hormona no viaja tampoco por el torrente sanguíneo, sino que va a la célula que está al lado, a una célula vecina, célula cercana, o también se le puede llamar célula que es del mismo tejido. Bueno, célula del mismo tejido se entiende que es una célula vecina. Entonces, como si yo le enviara ahí un mensaje a mi vecino a la casa al lado, literalmente. Entonces, ejemplo de esto, endocrino, es como si yo le enviara ahí un regalito hacia, no sé, hacia mis abuelas que viven en Viña, por ejemplo, porque ahí tienen que tomar la carretera y están lejanas, están lejos de mí. Entonces, endocrina, yo le envío un regalo a mis abuelas que viven en Viña, ahí lejos, que toman la carretera, tienen que hacer un viaje ese regalo para llegar a ella. Cuando es autocrina es cuando yo mando un regalo, pero lo dejo ahí afuera y luego lo busco, no, es un regalo para mí misma, así. Y como que yo simulo así, voy y la dejo, no sé, aquí no hay buzones, pero por si para qué sirve en el ejemplo. Lo dejo como en el buzón y luego voy de nuevo y traigo mi regalo, autocrina. Y paracrina es cuando envío el regalo a un vecino. Ahí va mi regalito a la casa 5 aquí al lado. Eso sería los distintos tipos de señales o los distintos tipos de secreciones, como quieran llamar, que es como el recorrido que hace la hormona. Uno torrente sanguíneo, otro a la casa al lado y otro a la misma casa. ¿Se entendió? Esto es facilito, no es mayor lógica, más entendible. Ya, perfecto. Y ahora, ¿qué efectos puede causar las hormonas? Aquí el nombre como que es fácil de entender por el nombre, ¿ya? Yo creo que el 4 y el 5 es como más explicar, pero se entiende. Cuando yo digo que el efecto de una hormona es estimulante, ¿a qué me estaré refiriendo? Si yo digo que la hormona es una hormona que su efecto es estimulante. ¿Se le ocurrirá? Tiene totalmente relación con su Que lo palabra. aumenta, hace que siga creciendo algo. Sí, sí, por ahí va. La estimulante, el efecto hormonal estimulante tiene que ver que esta hormona va a fomentar la actividad en otro tejido, lo va a aumentar. Entonces, estimulante fomenta la actividad. Voy a escribir ahí en resumen. Fomenta. ¿Cuál será la inhibitoria? Cuando disminuye la actividad. Disminuye. Entonces, hay hormonas que fomentan actividad, otras hormonas que disminuyen. Esos son algunos efectos. Tenemos hormonas que son antagonistas. ¿Cuándo es algo antagonista? Cuando se oponen. Sí, perfecto. Se contrarresta, se opone, sinónimo, funciones contrarias, y eso es justo funciones contrarias. Cuando hablamos de dos hormonas antagonistas, quieren decir que tienen funciones opuestas, funciones contrarias. Funciones opuestas. Por ejemplo, una va a estimular, mi hormona A estimula la secreción de esto, por ejemplo, de aquí. Y mi hormona B disminuye la secreción de eso mismo. A eso se refiere que que tengan una función o que sea un efecto antagonista. Que las hormonas tienen efectos opuestos entre sí. Y un ejemplo, que es el que vamos a ver hoy día, es la insulina y el glucagón. Vamos a ver que la insulina disminuye los niveles de glucosa y el glucagón los aumenta. Esas son hormonas que son antagonistas. Entonces aquí escriban insulina y glucagón.
insulina y glucagón. Las que son hormonas sinergistas, se le va a llamar hormonas que se... no, los números son una enumeración para enumerar las funciones, no es que tengan que ver algo con la materia, ¿ya? Ya, las que son sinergistas es cuando dos hormonas en conjunto tienen mayor efecto, es más potente. Entonces son dos hormonas más potentes en conjunto. Hay conjunto, escribí todo separado. Conjunto. Esto quiere decir, por ejemplo, yo tengo mi hormona A y mi hormona B. Sí, se complementan y se potencian juntas. Esas son las que son sinergistas. Por ejemplo, la hormona A trae un efecto hasta aquí. La hormona B trae un efecto también hasta aquí. Y juntas, las dos, cuando yo las uno y las secreto a la vez, van a hacer un efecto hasta aquí. Esa es la diferencia, que juntas se potencian, hacen una función más potente. Y las hormonas tróficas o trópicas, hormonas tróficas son las que modifican a otro tejido u órgano para que éste secrete otra hormona. Entonces son hormonas que estimulan a órganos para que esos órganos secreten otras hormonas. Lo voy a poner, entonces. Las hormonas tróficas entonces son hormonas que estimulan a órganos o tejidos, escribir órganos nomás, para que estos órganos liberen otras hormonas. Esa es la función. Ya, órgano a órganos para que liberen otra hormona. Y esas son las funciones o los efectos de algunas hormonas. Estimulantes, inhibitorias, que son antagonistas, que son sinergistas, y pueden ser tróficas o trópicas. ¿Se entendió cuáles sus funciones? No es más que eso, es simplecito y cortito. Ya, la trófica o trópica es cuando esta hormona se libera para estimular un órgano, para que ese órgano libere otra hormona. No es para que el órgano cambie su función, sino que para que el órgano secrete nuevamente otra hormona. No sé si se entendió ahí. Ya, perfecto. Y ahora vamos a ver los tipos de glándulas y les voy a explicar qué es una glándula. Me he dado cuenta que últimamente estas dos clases estoy borrando, por eso estoy hablando. Voy demasiado lenta con la materia. Y creo que esta clase se va a atrasar igual que la anterior. Ya. Entonces, aquí un lindo GIF de las glándulas que podemos encontrar, que son glándulas endocrinas. Y vamos a ver qué son las glándulas en sí. Bueno, glándulas. Las glándulas van a ser un grupo de células que van a producir o secretar o liberar sustancias químicas. Estas sustancias químicas son, bueno, pueden ser sustancia como tal, como un líquido, o las hormonas en sí. En este caso estamos hablando de las hormonas. Entonces las glándulas van a ser un montón de células endocrinas que cuando se juntan forman esta glándula. Entonces la glándula es este grupo de células que van a producir, van a secretar, van a liberar las hormonas. ¿Cuál es la función de las glándulas? Bueno, esta es la misma que las hormonas, porque como producen hormonas, mantener la homeostasis, regular el metabolismo, la capacidad reproductiva, estimular el crecimiento, y son como las mismas funciones que las hormonas, porque como producen hormonas, es como lo mismo. Bueno, entonces las glándulas lo que hacen es, son grupos de células que producen o secretan o liberan sustancias químicas. Y lo más importante, su función, todo esto sirve para mantener la homeostasis. Aquí tenemos todas las glándulas que tenemos en el organismo y hoy día nos vamos a centrar solamente en el páncreas, ¿ya? Entonces, encontramos el hipotálamo está aquí en el cerebro, la glándula pineal, la hipófisis, que también la vamos a estudiar, que está aquí también colgando del cerebro. Tenemos la tiroide, el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los testículos, los ovarios. Todo eso son glándulas, o sea, todo lo que le acabo de mencionar aquí secretan sustancias químicas. ¿Para qué? Para regular la homeostasis.
Les voy a dar 2 minutos si quieren anotar ahí los tipos de glándulas que tiene el organismo. Pero a efectos de DEMRE y lo de hoy, vamos a ver solamente el páncreas. La función es la misma, solamente que la glándula es el conjunto de las células que liberan la sustancia química. Un conjunto de células endocrinas forman las glándulas. Ya, ¿se entendió lo que era una glándula o lo que hace una glándula en realidad? Con las sustancias químicas se refiere siempre a la hormona, ¿cierto? Sí, se refiere a hormonas y es que dependiendo de la glándula, pero ahora como vamos a ver es que, por ejemplo, en páncreas no solamente secreta hormonas, sino que también secreta jugo gástrico. Y el jugo gástrico es un tipo de sustancia, entonces por eso se engloba como sustancia química, porque secretan hormonas como a la vez otro tipo de sustancias. Sí, Martín, yo me enteré que entre el páncreas, o la función del páncreas, que en realidad está enlazado a lo que es la diabetes y cosas así, entre el páncreas el ciclo ovárico. Yo el año pasado yo no sabía esto y me aprendí todas, el hipotálamo, hipófisis, tiroides, timo, así todas. Y este año cuando estaba con la Fer me dijo como, no, Trini, si eso no entra el páncreas nomás, y yo como, miércoles. Pero igual en la guía que les mandó la Fer y que está en el Drive, especifica qué hormonas libera cada uno, la función, por si alguien quiere igual estudiarlo para complementar. Piense que nunca les va a perjudicar estudiar, sino que les va a ampliar el conocimiento y tal vez ayudar a entender otras cosas. Así que en la guía está específico, pero en esta clase solamente vamos a ver el páncreas. Bueno, eso sería. Sigamos. Bueno, antes voy a especificar ahora sí, antes del páncreas, solamente el hipotálamo y la hipófisis, porque son como uno de los principales como centros, y muchas de las glándulas que vieron aquí están como dirigidas, o el jefe, por así decirlo, es el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, por eso igual es como importante mencionarlo, porque hay muchas glándulas que se basan, o lo que secreta se basa en lo que diga el hipotálamo y la hipófisis, es como el centro de mando, por así decirlo. Y luego está el páncreas, que ya vamos a hablar del caso del páncreas, muy entretenido el páncreas. Bueno, el hipotálamo se encuentra aquí en el cerebro, como por acá atrás, se encuentra en el cerebro, y el hipotálamo es el principal centro de integración. En el hipotálamo va a llegar toda la información, y el hipotálamo lo que va a hacer es liberar hormonas RH. Las hormonas RH van a ser, se le llaman también hormonas liberadoras. Y específicamente, o como yo me la aprendí, es que las hormonas del hipotálamo, o sea, las hormonas que libera el hipotálamo, son hormonas que estimulan a la hipófisis. Que la hipófisis son estos como dos coquitos que se ven aquí, literalmente. Si buscan otras fotos van a aparecer como literalmente coquitos, testículos así, que cuelgan del hipotálamo. Entonces tenemos el hipotálamo, que es este sector de aquí, y abajo cuelga lo que es la hipófisis, que se ve de esta forma. Entonces lo que hace el hipotálamo es liberar hormonas RH, que son hormonas que estimulan a la hipófisis, para que la hipófisis libere otras hormonas. Eso sí, lo que libera también es la ADH y oxitocina. Aparte de las otras hormonas liberadoras, hay que tener en cuenta que la ADH y la oxitocina vienen del hipotálamo. Y y el hipotálamo entonces libera estas hormonas que estimulan a la hipófisis. Y ahora que tenemos a la hipófisis. La hipófisis se divide en dos: en la adenohipófisis o hipófisis anterior, y la neurohipófisis o hipófisis posterior. ¿Ven? Aquí está el lóbulo anterior y el lóbulo posterior.
no es que la RH sea una hormona sola, se le llama hormonas RH porque son hormonas liberadoras. Y ahí vamos a encontrar un montón de hormonas que estimulan a la hipófisis, excepto la DH y la oxitocina, que estas son una hormona aparte que tienen otro trabajo en el organismo, por eso se las puse al lado. Bueno, ¿por qué se le llama hipófisis anterior y posterior? Porque en el dibujo en realidad se ve como así. Es como así. A ver, no me quedó muy bonito, pero es así. La que está detrás, se supone, esta es la posterior y esta es la anterior. Una está como detrás de la otra. Bueno, ya, sí. Entonces la hipófisis se divide en dos. La hipófisis anterior o lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Dependiendo de cada lóbulo secreta unas hormonas específicas. Yo aquí no se las puse porque la mayoría son hormonas que no vemos, pero está en la guía que se les mandó, por si quieren revisarlo, ¿ya? Pero ambos lóbulos secretan sus propias hormonas. Y en la hipófisis va a producir hormonas que son tróficas y que no tróficas. Ya definimos que era una hormona trófica. ¿Qué se refería a que era trófica una hormona? Que modifica los tejidos subórganos. ¿Pero para qué? Porque no solo... No, Para que liberen Para una que otro secreto. órgano o tejido libere otra órgano. sí, ahí está, ahí faltó. Las no tróficas fue lo primero que dijiste. Las que son hormonas no tróficas son hormonas que van a estimular a un órgano para que ese órgano cambie su función directamente. Las hormonas que son tróficas son hormonas que van a estimular a un órgano o a un tejido para que ese órgano tejido libere otra hormona. No que cambie su función, sino que libere otra hormona. Entonces tenemos que tener en cuenta que en la hipófisis se van a secretar hormonas que son tróficas y no tróficas. ¿Se entendió? Eso es lo que hay que saber del hipotálamo y la hipófisis. Entonces, hipotálamo libera hormonas RH, que son hormonas liberadoras. Normalmente el hipotálamo secreta hormonas para estimular a la hipófisis y que la hipófisis libere otra hormona. Y esta hormona que puede liberar la hipófisis puede ser trófica o no trófica. A ver, déjame ver si tengo un ejemplo. Estoy buscando ejemplo, al tiro. A ver, ya miren. El hipotálamo va a generar una hormona liberadora que se va a llamar CRH. Esto no la anoten, insisto, esto no entra, es solamente un ejemplo de cómo actúa. El hipotálamo libera la hormona CRH para que las hormonas CRH estimulen a la hipófisis, para que la hipófisis libere otra hormona. Entonces la CRH estimula a la hipófisis para que la hipófisis libere ACTH. Luego la ACTH va a estimular a la corteza suprarrenal para que la corteza suprarrenal libere cortisol. Y ese es el proceso de la mayoría. Así funcionan casi todas las hormonas. Y así es. Ahí está. Entonces, eso sería. El hipotálamo libera una hormona para que estimule la hipófisis libera otra hormona que estimula a otro lugar del cuerpo, y ese otro lugar del cuerpo libera cortisol, que es la hormona que se requería. Así no es todo, y no es el único, pero era un ejemplo, que no necesitan que lo aprendan. Si fuera no trófica, es que la hipófisis, si ejemplo, fuera no trófica, la hipófisis al tiro liberaría ACTH para que, no sé, estimule el cortisol y el cortisol ejerciera el cambio, no liberar otra hormona, por ejemplo. Bueno. Ahí hay otro GIF bonito, tan bonito ahora. Y ahora por fin vamos a hablar del páncreas. A mí me encanta el páncreas, la verdad. Me gusta el tema de la diabetes.
Regresa un poco, por favor. ¿No? Por favor. Se me fue. Ya. Las hormonas tróficas, insisto, son las que estimulan a un órgano, liberan una hormona 1 que estimula un órgano para que libere una hormona 2. En cambio, las no tróficas son que al tiro libera, la hormona 1 al tiro va a estimular al órgano para que haga una función. Por ejemplo, aumentar la temperatura. No sé, un ejemplo. Como que se hace el cambio directo en el órgano. En la otra solamente es para estimular un órgano para que ese órgano libere otra hormona. Y así. Esa es la diferencia entre trófica y no trófica. Ya. Y ahora tenemos al páncreas, y el páncreas es una glándula que no depende del hipotálamo y la hipófisis. O sea, el páncreas va a secretar hormonas según la concentración de algo en la sangre, que ese algo es la glucosa. O sea, no depende que el hipotálamo libere una hormona para que la hipófisis libere otra, y ahí le diga al páncreas como, oye, ya, secreta esto. No, el páncreas funciona independiente, sin el hipotálamo y la hipófisis. Primero que todo, ¿qué es? El hipotálamo es una glándula anficrina. ¿Qué significa que sea anficrina? Que tiene dos funciones. Una glándula anficrina es que tiene dos funciones. Va a tener una función endocrina y va a tener una función exocrina. La función que es endocrina es que se liberen hormonas. Entonces, endocrino tiene que ver con liberar hormonas. En este caso, el torrente sanguíneo. Cuando hablamos de la función que es exocrina, es cuando secreta enzimas, que es este líquido, que es el jugo gástrico, que la va a llevar hacia las cavidades o superficies. Entonces, exocrina viene con secretar como, bueno, en este caso son enzimas digestivas, pero es secretar hacia cavidades o secretar hacia superficie, que en este caso sería, por ejemplo, el jugo pancreático hacia el estómago. Ahí secretó una sustancia hacia una cavidad, que sería el estómago, y esa sustancia del jugo pancreático. No soltó el jugo pancreático al torrente sanguíneo. No sé si me explico con eso, o si se entiende por qué tiene doble función. Entonces el páncreas tiene dos funciones. La primera es secretar hormonas hacia el torrente sanguíneo, y la otra es secretar enzimas hacia cavidades. En este caso sería, la cavidad sería del jugo pancreático hacia el estómago. A eso se refiere que es una glándula endocrina. O sea, endocrina, perdón, anficrina. Sí, anficrina significa que tiene esta doble función que es endocrina y exocrina. Glándula anficrina significa que libera hormonas y que secreta sustancias químicas como enzimas. Las enzimas son proteínas. Sí. Pero nos vamos a centrar hoy día, como estamos viendo hormonas, nos vamos a centrar solamente de la función endocrina del páncreas, ¿ya? Sí, en este caso sí, la cavidad sería el estómago, porque no es un torrente sanguíneo, es un órgano hueco adentro. Y ahí se secreta el jugo pancreático, que es el que degrada, estas enzimas que degradan la comida. No, es lo que secreta. O sea, anficrina significa que es endocrina y exocrina, y el ejemplo de por qué es anficrina es lo que libera, que es hormonas y el jugo pancreático. Sí. Ya. Voy a borrar para que puedan escribir o terminen de escribir los que están escribiendo.
Sí, la clase ya debería haber terminado, pero vamos a terminar. Igual queda poquito, o sea, no queda mucho. Ya. Dentro del páncreas, el páncreas está compuesto por estos llamados islotes de Langerhans, sí creo que lo dije bien, islote de Langerhans. Tal como, bueno, se le dice islote porque son como, tal como muestra el GIF ahí, son como estos circulitos, como estas islas de células. ¿De qué están compuestos los islotes de Langerhans? De 3 células distintas. Las células alfas, las células beta y las células gamma. Esos son los 3 tipos de células que componen al islote de Langerhans. No, el drive está abierto para todos por si acaso. Ya. Entonces, el páncreas está compuesto por estos islotes, por estas islas de células, y está compuesto por 3 células distintas. Las alfa, las beta y las gamma. ¿Y por qué son 3 células distintas? Porque secretan o producen hormonas distintas. Las células alfa van a producir lo que es glucagón. Las células beta producen insulina y las células alfa producen somatostatina. Esas son las 3 hormonas diferentes que secreta cada célula. Alfa glucagón, beta insulina y la gamma somatostatina. Ahora, aquí yo voy a aprovechar y decirle que el glucagón tiene un efecto hiperglicemiante y la insulina tiene un efecto hipoglicemiante. Esto va a ser como un spoiler de lo que vamos a ver en la diapo siguiente. ¿Qué significa hiper? ¿O a qué se refiere cuando algo es hiper? Mucho. Que es Es que mucho. mucho Mucho. aumenta. ¿E hipo? Que es poco. Poco. Que es Poco. poco. Ya. Con glicemiante me refiero, o glicemia, se refiere a la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Entonces, si yo le digo que el glucagón tiene un efecto hiperglicemiante, se refiere a que él va a aumentar el nivel de azúcar en la sangre. Y la insulina, al hacer hipoglicemiante, lo que va a hacer es disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Y ahí está una función, sacamos la función solamente del nombre. Entonces, hiperglicemiante es aumento de azúcar en la sangre, hipoglicemiante la disminución. Esto es como un spoiler, lo vamos a especificar más adelante. Pero por si acaso, para llegar ya con una idea. Entonces, estos son los islotes de Langerhans, se encuentran en el páncreas y están compuestos por células alfa, beta y gamma. Las alfa producen glucagón, las beta producen insulina y las gammas producen somatostatina. Ahora veamos. ¿Cómo funciona que esto la función? Yo pensé que me iban a preguntar la función de la somatostatina. Nah. La somatostatina, espérenme, lo busco al tiro. También tiene un efecto, si no me equivoco, hiperglicemiante. Espérenme, no anoten nada, estoy divagando. No lo anoté. Ya, déme un segundo. Que la somatostatina no entra mucho aquí. Espérenme. No me digan, déjenme buscarlo, yo lo encuentro. Ay, no. En el chat alguien colocó una respuesta. Sí, pero yo quiero buscarlo. Ya, espérenme. Que lo encuentro. Muy tenso. Aquí está la somatostatina. Ya. Ya, dice, la somatostatina, esta sí la voy a explicar porque no la vamos a ver más. Ya, es de naturaleza proteica y esta hormona es producida tanto en el islote de Langerhans, en el páncreas. La somatostatina tiene un efecto inhibitorio sobre la producción de la hormona del crecimiento, GH, también de las hormonas gastrointestinales como la gastrina, secretina, insulina, glucagón y de enzimas pancreáticas. Y también disminuye el flujo sanguíneo esplénico. Si no me equivoco, también yo tenía notado que tenía un efecto hipo-hiper, pero ya no me acuerdo. Bueno, pero no importa. Sí, como dijo Antonia, lo que hace la somatostatina es regular o inhibir la secreción de la insulina, del glucagón y de la hormona de crecimiento. Yo creo que eso es lo más importante. Entonces voy a anotar aquí, inhibe la producción
de la GH. La GH es la hormona de crecimiento, por si acaso. Y de hormonas gastrointestinales. Y ahí está la insulina y el glucagón. Ahí no están viendo, perdón. Ahí está. Ahí está, ahí está. Insulina y glucagón. Y ahí está la definición de lo que hace la somatostatina. Ya, ahora sí veamos lo que hace el glucagón y la somatostatina, díganle adiós porque no la vamos a ver de nuevo. Así que, a no ser que esté en el electivo, capaz que ahí se abre más de ellos. Ya, ahora, ¿cómo funciona? Que esto es súper entretenido. El páncreas, porque lo que hace las hormonas, lo que es la insulina y el glucagón, es controlar el nivel de glucosa en la sangre. O sea, mantener los niveles de glucosa normales en la sangre. Bueno, ¿cómo funciona este proceso en estados normales? Cuando hay mucha glucosa en la sangre, o también le puedo decir azúcar en la sangre, bueno, no importa. Cuando hay una glucosa alta en la sangre, el páncreas va a secretar insulina. ¿Por qué? Porque como dijimos, la insulina, su función era hipoglucemiante o hipoglicemiante. Lo que hace es disminuir la glucosa. La insulina lo que hace es como la llave para abrir la puerta. La insulina lo que hace es que cuando se produce, abre la puerta a que la glucosa ingrese dentro de la célula, por así decirlo. ¿Cuáles son las células? Las células que se encuentran en el hígado, y adentro de la célula la glucosa se va a convertir en glucógeno. Y a consecuencia de eso, si la glucosa entra a las células del hígado y se transforma en glucógeno, ¿qué va a pasar? Los niveles de glucosa en la sangre va a disminuir. Uy, voy a borrar eso que está ahí, perdón. Va a disminuir. Entonces, cuando hay glucosa alta en la sangre, se libera insulina. ¿Por qué se libera insulina? Porque su efecto es hipoglucemiante. Eso significa que la glucosa va a ingresar a las células del hígado y se va a transformar en glucógeno. Cuando se transforma en glucógeno o pasa todo este proceso, ¿qué va a traer como consecuencia? Que disminuye la glucosa en la sangre, porque la sangre ahora, porque la glucosa ya no va a estar en la sangre, sino que va a estar dentro de la célula y se va a cambiar ahí, se va a transformar a glucógeno. Entonces ahí baja. Ahora, ¿qué pasa con el caso contrario? Que si yo tengo muy poca glucosa en la sangre, cuando hay baja glucosa en la sangre va a actuar el glucagón. El glucagón lo que va a hacer es ir a las células del hígado, que estaba el glucógeno, y lo va a transformar en glucosa. Al transformarlo en glucosa, la glucosa va a salir hacia el torrente sanguíneo y ¿qué va a traer por consecuencia? Aumentar sus niveles en la sangre. Creo que me quedé pegada, ¿o no? ¿Aló? No. No. Ah, ya. Bueno, y así se va regulando. Es bonito. Ya, ¿entendieron? ¿Se entendió? Ojalá se haya entendido. Entonces, así funciona. Si hay mucha glucosa en la sangre, llega la insulina. La insulina es la llave que le abre la puerta a la glucosa para que ingrese a las células. La glucosa va a ingresar a las células que están en el hígado y ahí va a pasar un proceso de transformación, en donde la glucosa se convierte en glucógeno. ¿Qué pasa en consecuencia con eso? Baja los niveles de glucosa en la sangre, porque la glucosa ya no está en la sangre, está dentro del hígado y transformada. Y así se disminuyen los niveles de glucosa en la sangre. ¿Qué pasa al contrario? ¿Qué pasa si yo tengo muy bajo nivel de glucosa en la sangre? Lo que va a pasar es que se va a secretar glucagón por parte de las células alfa, por parte de las células alfa del páncreas, va a secretar glucagón y el glucagón va a ir hacia el hígado y el glucógeno que se había transformado lo va a volver a transformar
convirtiéndolo en glucosa. O sea, hace lo opuesto. Lo convierte en glucosa y así la glucosa se libera a la sangre. ¿Qué pasa si se libera la glucosa en la sangre? Aumenta su nivel en la sangre. Aumenta su nivel en la sangre. Y así constantemente, este es un ciclo y así funciona normalmente. Está muy alto, llega la insulina y lo baja. Si está muy bajo, llega el glucagón y lo sube. Y así funciona. No, la glucosa alta se va a encontrar en la sangre. La sangre, o sea, la glucosa se encuentra en la sangre. Cuando hay altos niveles de glucosa en la sangre, las células betas que se encuentran en el páncreas van a captar esa señal de hay mucha glucosa en la sangre y van a producir glucagón. Y ahí el glucagón hace su función que transforma, no, al revés, lo dije mal. Dije que había mucha glucosa en la sangre, ¿no? ¿Dije eso? Que creo que lo dije al revés. Bueno, el punto es que lo dije al revés, ¿ya? Si hay mucha glucosa en la sangre, lo que va a pasar es que las células beta van a producir insulina, ahí está, y la insulina van a transformar la glucosa en el glucógeno y se va a disminuir. Y así sucesivamente. Las células beta y alfa del páncreas captan los niveles de la glucosa. Y dependiendo de si su nivel es muy alto o bajo, va a ser la hormona que se libere. ¿Se entendió? Sí, para bajar los niveles de glucosa en la sangre, la glucosa se transforma en el glucógeno, en el hígado, porque así se almacena y así se disminuye. En cambio, cuando hay muy poca glucosa en la sangre, se transforma el glucógeno y la convierte de nuevo en glucosa para liberarla. Sí, esto por feedback negativo, se van todo el rato. Cuando hay mucha insulina en la sangre, se deja de secretar, porque ya los niveles volvieron a la normalidad y así sucesivamente. Sí, hay muy pocos con feedback positivo. O sea, feedback positivo hay como entre estimulación, hormona, órgano y así. Pero los efectos son negativos. Bueno, eso sería. Y así se regula. Miren, y aquí les tengo unos GIFs sorprendentemente bacanes. Y bueno, los triángulos son la insulina. Lo voy a poner de nuevo. ¡Ay, no! Spoiler. Ya. Ahí está, lo voy a poner de nuevo. Entonces ahí hacemos un zoom al páncreas que está detrás del estómago. La insulina son los triángulos y ahí vemos que el páncreas está liberando insulina al torrente sanguíneo. ¿Ya? Aquí entonces la insulina son los triángulos. La insulina lo que va a hacer es unirse a unos receptores que hay en la membrana que se llaman receptores de insulina. Y la insulina lo que va a hacer es abrir la apertura de los canales para que entre la glucosa. Sin la insulina, la glucosa no puede ingresar adentro de la célula porque no se van a abrir estos canales. Entonces, por eso es muy importante la insulina en los organismos, porque gracias a ella la glucosa entra. Entonces, ven, aquí de nuevo vemos el triángulo se une a sus receptores y se abren, o bueno, aquí muestra que llegan, pero también se abren los canales. Y ahí por eso entran la glucosa que los rojos. Así funciona la insulina. Sí, la insulina es la llave que abre la puerta. Abre la puerta para dejarle el paso a la glucosa. Muchos asocian de que no, si la insulina es la que transforma. No, la insulina no lo transforma. La insulina deja entrar a la glucosa y la glucosa dentro de la célula se transforma por otro proceso. Así que ojo con eso, porque hay veces que he visto que dicen como, o lo resumen diciendo que no, la insulina es la que transforma la glucosa. No, eso está mal. La insulina es la llave que deja abierto para que pase la glucosa, por así decirlo. Bueno, ahí luego cuando estén estudiando se van a acordar de estos videitos. Miren este, miren acá. Lo saqué en Instagram. Mira, la glucosa ese verde que no puede pasar, no entra. En cambio, cuando la insulina se une a los receptores, abre la puerta. Veámoslo de nuevo. Bueno,
Entonces, esa es la función de la insulina. La insulina deja el paso a que entre la glucosa dentro de la célula. Si la glucosa entra a la célula, ya no va a estar en el torrente sanguíneo, por lo que los niveles de glucosa van a bajar. ¿Se entendió lo que hace la insulina? Lo que hace el glucagón es a la inversa. Cuando hay muy poca glucosa en la sangre, lo que hace el glucagón es ir al hígado y transformar el glucógeno que estaba reservado, y lo transforma de nuevo convirtiéndolo en glucosa. Y ahí se libera la sangre y vuelve a aumentar. Sí, entran a las células del hígado, porque ahí en esas células hacen el proceso de transformación de la glucosa a glucógeno, que es como se almacena, en la forma de almacenar la glucosa. La glucosa en el organismo no se almacena como glucosa, sino que se transforma en glucógeno. Y quedan ahí como reserva hasta que se necesite. Cuando se ve que los niveles de glucosa en la sangre están muy bajos, viene el glucagón y va hacia el hígado y hace que se convierta este proceso inverso, del glucógeno a la glucosa. Y ahí la glucosa se libera y vuelve a aumentar los niveles en la sangre. ¿Se entendió? Esto es su forma de regulación hormonal de lo que es el páncreas, la insulina y el glucagón, que esto es lo que más preguntan. ¿Veamos el video de nuevo? Aprovechando. Bueno, y por eso yo les digo que es mejor estudiar con animaciones, porque así se entiende mejor y queda uno como la hueá bacán, y no se le olvida. Ya, y ahora vemos cuál es la enfermedad con estos problemas de regulación de los niveles de azúcares, que son la diabetes. Las diabetes las podemos encontrar de dos formas, que es la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. Y yo le agregué una que se llama diabetes insípida, que ahí ya vamos a ver de qué trata. Pero la principal es la 1 y la 2. Yo a la insípida la agregué como información bacán porque la diabetes es entretenida. O sea, es lamentable para toda la gente que tenga diabetes, pero para estudiar es como, es facilito, es que ya. Entonces ahora vamos a ver la diabetes, que es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de la glucosa en la sangre o azúcar en la sangre es muy alto. Entonces la diabetes se da cuando los niveles de azúcar en nuestra sangre son muy, muy altos, más de los normales. Empecemos a tantear el terreno. Si hay mucho azúcar en la sangre, ¿qué estará fallando ahí? La insulina. Sí, estará fallando la insulina. ¿Por qué? Porque dijimos que la insulina era la encargada de disminuir los niveles de la sangre. Entonces, si yo le estoy diciendo que la diabetes es una enfermedad que se presenta cuando hay mucha glucosa en la sangre, es porque algo debe estar fallando en la insulina. Y dependiendo de qué tipo de fallo, que es por dos motivos, tipo 1 o tipo 2, es la diabetes que se presenta, diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, dependiendo del fallo de la insulina. Bueno, antes de esto comparemos los análisis de azúcar en la sangre, como es normal, para luego ver, esto es como un dato. Ya. Los niveles de azúcar en la sangre cuando estamos en ayuna, o sea, 8 horas sin comer, debería presentarse nuestro nivel, normalmente debería estar debajo de los 100 miligramos, ¿ya? Entonces, normalmente en ayunas nosotros no deberíamos tener más de 100 miligramos de azúcar en la sangre. Si tenemos entre 100 y 125, podríamos estar presentando lo que se llama prediabetes. Y la prediabetes, como se dice, es una prediabetes, es una fase como antes la diabetes. Es cuando como que te están presentando recién los síntomas, pero no es lo suficiente para ser considerada una diabetes. Esa es la prediabetes, como sí están altos, pero todavía no es lo suficiente para ser conocida como diabetes. Entonces está como en la fase antes, y aquí la gente que tiene prediabetes, bueno, normalmente no se alcanza a ver mucho cuando es la prediabetes, pero si se logra identificar es como, ahí es donde más enfoque hay que ponerle para no luego pasar a tener diabetes. No, la prediabetes no es lo mismo que la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es uno de los síntomas que causa la prediabetes. Pero no quise hablar de la prediabetes porque no entra, pero a mí me habría gustado hablar de la prediabetes, a mí me gusta, o sea, que me gusta este tema en realidad. No, como sorry, no pidáis sorry. Ya. Bueno, pero igual ya vamos a ver a qué se refiere con resistencia a la insulina. Entonces, en ayuna nuestro nivel de sangre no debería ser más de 100 miligramos,
Cuando ya está entre 100 y 125, yo podría tener ya prediabetes, que es como una diabetes, como me estoy acercando a la diabetes, y ya cuando mi nivel de glucosa en la sangre o de azúcar en la sangre es mayor a 126 miligramos era, sí, ya ahí ya estaría presentando un tipo de diabetes. Entonces, recordar la fecha. 100 normal, arriba de 126 ya... F. Bueno, aquí hay una imagen, aquí como que con otros conceptos en realidad, pero las cifras no varían mucho. Hipoglucemia significa bajo nivel de glucemia en la sangre. Cuando tengo muy bajos valores de glucosa en la sangre es cuando ya tengo 55, por ahí. Cuando está ahí normal, entre 70 y 100. Y cuando ya tengo mucho nivel de azúcar en la sangre es ya mayor a 100, como lo vimos anteriormente. Esto lo ideal es en ayunas, porque cuando uno consume un alimento, obviamente va a subir harto el nivel de glucosa en la sangre. Si uno lo estudia en ayuna, porque ahí ya no come, entonces como debería estar normal, es como la forma de visualizar si estás bien o no. Porque es obvio que cuando uno come sube el nivel de glucosa en la sangre, ¿ya? Sí, ahí está. A mí me gusta esto porque me metí a un curso de verano, ahí datos mientras copian, y me tocó hacer una presentación de lo que era la prediabetes así, en la Universidad de Chile. Fue la mejor experiencia que tuve en mi vida, así. Pero duró poquito, pandemia. Pero ahí tuve que hablar de la prediabetes, entonces me gusta el tema de lo que es la insulina, el glucagón, y tal vez esté más animada por eso. No es que lo principal no me gusta, pero es que es fácil, es que cuando algo es fácil de entender y lo entiendes, yo creo que por eso me gusta, porque cuando lo entiendes completamente es como te sientes poderosa, así, satisfacción, así. Bueno, yo creo que la niña ya terminó de copiar. Bueno, y aquí hay una imagen. ¿Cómo sería? O sea, una imagen, un GIF. La glucosa normal en la sangre sería como así. En cambio, cuando ya uno posee diabetes, o sea, es solo mirar las cantidades de glucosa en la sangre. Uno tiene mucho más que la otra. Entonces, normal y con diabetes. Aumenta el nivel de glucosa en la sangre. Y ahora veamos, porque la diabetes se puede dar de dos tipos, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Y bueno, la diabetes tipo 1 se dice que es insulino dependiente, o sea, depende como de la insulina. ¿Por qué? Cuando en la diabetes tipo 1 se refiere que hay una insuficiencia de la insulina. Ay, perdón. Eso quiere decir que no se está produciendo, el organismo no está produciendo la suficiente insulina para bajar los niveles de glucosa en la sangre. Esa es la diabetes tipo 1 y es la gente que se tiene que poner insulina e inyectar porque no produce la suficiente insulina para bajar todos los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, a pesar de que produzca, es tan poquito, no le es suficiente, por lo que la sangre sigue quedando elevada con la glucosa. Esa es la diabetes tipo 1. Entonces, diabetes tipo 1, no se produce la suficiente insulina, y como no se produce la suficiente insulina, la sangre igual queda elevada con glucosa. En cambio, la diabetes que es tipo 2 es cuando uno es insulino resistente, o sea, cuando uno genera una resistencia a la insulina. ¿A qué se refiere que uno sea la resistencia a la insulina? Es que el cuerpo sobreproduce mucha insulina, sobreproduce mucho más de lo normal, y esto ya es un fallo en su regulación también puede ser. Entonces la insulina se produce en niveles mucho más de lo que debería, y esto generó que los receptores como que se echaran a perder, por así decirlo. Este sobrecargo de insulina en el sistema hizo que los receptores poco a poco se fueran viendo hiperestimulados, como dice así. Entonces como que se acostumbró casi que a la presencia y dejaron de funcionar. Por toda esta sobreproducción en la insulina, como había mucha insulina en la sangre, los receptores que son de insulina se hiperestimularon. O sea, como que casi que se acostumbraron, por así decirlo, a la presencia de insulina, entonces los dejaron de reconocer.
Entonces, ¿qué pasa? Como ya los receptores no están captando la insulina y es como, no, ya estuvimos mucho contigo, la gente se vuelve insulino resistente, o sea, genera una resistencia a la insulina, por más que tenga, no va a poder ingresar la glucosa porque ahora los receptores no la reconocen. Entonces, ¿qué pasa si la insulina no se conectaba a un receptor? Según los videos que vimos, ¿qué pasaba si la insulina no se unía al receptor? El glucógeno, o sea, la glucosa no entra. La glucosa no entra. Entonces, si están fallando los receptores de insulina por esta sobreproducción, no va a entrar la glucosa y por eso la sangre va a quedar también con elevada cantidad, si no hay llave. Y eso sería. Entonces la diabetes tipo 1 es porque hay poca insulina, entonces no puede bajar los niveles de la sangre, y la diabetes 2 es porque hay mucha insulina que los receptores empezaron a fallar. Y por eso en ambas la consecuencia de la diabetes general es que los niveles de azúcar en la sangre estén altos. ¿Se entendió cuáles son las diabetes? Son fáciles según mi perspectiva, no sé cómo lo encontraron ustedes, fáciles, ahí lo repito de nuevo. Había una pregunta, algo relacionado como ¿qué hace que se secrete la insulina? Y depende, acuérdate que la insulina, o sea, se secreta según los niveles de glucosa. Si aquí está fallando, debe ser ya por otra cosa. Por ejemplo, la diabetes tipo 2 debe ser porque se está produciendo mucha insulina por parte de las células, así que tal vez hay un fallo en las células. Y en la otra también debe haber un fallo en las células porque por algo están dejando de secretar lo suficiente. Entonces ahí ya va como ligada ya más independiente a la glucosa. Ya, Cata, mira, hagamos algo. Termino de explicar la materia y luego te quedas un ratito o al finalizar todo y al despedirme de YouTube te explico de nuevo eso, ¿ya? Bueno, esos son los dos tipos de diabetes y la que pregunta el tema. Diabetes 1, que es por insuficiencia de insulina, y la diabetes 2 por sobreproducción de insulina. Consecuencia de ambas diabetes, que haya mucha glucosa en la sangre. Y yo les agregué estas porque no está mal saber. La diabetes gestacional es un diabetes tipo 2, pero que le ocurre a las embarazadas cuando están en gestación. Y normalmente después del embarazo, después del parto, se les desaparece esta diabetes de tipo 2. Entonces la diabetes gestacional es una diabetes de tipo 2 que le ocurre a las embarazadas, a las que están gestando, y una vez ya ocurrió el parto, vuelve a la normalidad, deja de tener diabetes en algunas. Obviamente igual hay que controlarlo por si acaso, pero lo común es que vuelva a lo normal. Es una diabetes consecuencia del embarazo. Y la diabetes insípida, se le llama diabetes insípida porque en realidad no es una diabetes. Y por eso a mí me parece como curiosa, por eso la puse, no es una diabetes en sí, no hay ningún problema con la glucosa. Ahora, ¿por qué se le llama diabetes? Porque presenta los casi mismos síntomas. Entonces al principio uno dice como, oh, ¿tendrás diabetes? Y la gente al principio creía que era diabetes, pero en realidad no es diabetes, sino que es un problema con otra hormona que se llama ADH, o la hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética, en palabras cortas, lo que hace es regular el agua en el organismo. O sea, lo que hace la ADH es como reabsorber el agua que se supone que se va a botar. Entonces, si la ADH no funciona bien, el agua no va a ser reabsorbida, entonces se va a botar mucho y hay aumento en orina, por ejemplo, y cosas así. Entonces, este déficit de ADH genera casi los mismos síntomas de la diabetes. Entonces, por eso se le llama diabetes insípida, porque no es una diabetes, no hay problema en la glucosa, pero como tiene síntomas parecidos, antes se creía que era un tipo de diabetes. Los ejemplos los voy a decir al lado, pero aquí un ejemplo parecido es la poliuria y la polidipsia. Poliuria es la poliuria es estas ganas de hacer mucho, o sea, no ganas de hacer mucho pipí, es cuando uno hace mucho pipí en exceso, o sea, mucha agua en el pipí. No sé, eso. Y la polidipsia es tener una sed excesiva, mucha sed todo el rato. Y esos son síntomas, que lo vamos a ver en la diapositiva, que lo tienen las diabetes, y la diabetes insípida por culpa de la ADH también lo tiene. Pero, ojo, diabetes insípida se llama diabetes, pero en realidad no hay problema con la glucosa.
Y esos son los otros tipos de diabetes que hay. Pero lo principal y lo que pregunta el DEMRE es la diabetes tipo 1 y 2. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que genera la diabetes? Bueno, la diabetes lo que va a tener, lo primero y lo principal es la hiperglicemia, o sea, mucha glucosa en la sangre. Glicemia significa azúcar, niveles de azúcar en la sangre. Entonces, hiperglicemia es mucho azúcar en la sangre. Entonces, ese es el primer síntoma sí, principal, que hay una hiperglicemia. También se da la polidipsia. Polidipsia es tener sed excesiva, muchas ganas de tomar agua. Ahí está la monita, sed excesiva. Polidipsia, sed excesiva. La poliuria es una orina excesiva, orina más de lo normal, me trabé, orina excesiva, o orina frecuente, como dice. Ay, me puse mal, me puse agua, ya. Luego tenemos la polifagia. Polifagia es hambre, mucho hambre. Hambre en aumento o alteraciones en el apetito. Bueno, ahí dice aumento en el apetito. Entonces, polidipsia, sed excesiva, polifagia, aumento del apetito. Y glucosuria. La glucosuria es cuando se orina, se obtiene glucosa. En condiciones normales, en la orina no debe haber glucosa. Normalmente en la orina no debería haber glucosa porque la glucosa toda se utiliza para ser transformada en glucógeno. Entonces, cuando la orina tiene glucosa, ahí hay el primer indicio, hay un problema. Estos son los síntomas que tiene la diabetes: hiperglicemia, polidipsia, poliuria, polifagia y glucosuria. Uria viene de orina, así que la poliuria y glucosuria es como fácil de acordarse. Glucosa en la orina y poliuria, orina excesiva. Estos son los síntomas. Bueno, aquí hay más. Pérdida de peso, infecciones, cansancio y sueño excesivo, alteraciones de la vista, como visión borrosa también podría ser. Hoy tengo todas. Nada, pero más, no se automediquen ahí, por favor. Bueno, esos serían los síntomas de la diabetes. Y terminamos. Eso sería todo. Me voy a despedir de YouTube. Muchas gracias. Este video también salió largo, así que si llegaste hasta aquí, te quiero mucho, sí. Dale like, comparte el video, comenta el video también si tienes preguntas, si quieres saber más sobre los tipos de hormonas y las distintas hormonas que hay, según los distintos tipos de glándulas. Se subió una guía en el Drive y esa guía tiene una materia más contundente por si quieren saber. Recuerden hacer el formulario. Voy a enviar de nuevo el link y si no ya está en Telegram. Así que eso, muchas gracias por quedarse hasta tan tarde y ojalá hayan aprendido mucho. Así que eso, nos vemos.